Para el video de flexibilidad voy a usar un banco. ¿Por qué? Porque para el siguiente ejercicio es importante tener una superficie un poco más elevada. Al principio también lo voy a mostrar en el suelo, que es lo más importante, es algo de lo que todos disponemos. Voy a colocar el banco un poco más aquí. Entonces la primera explicación de un ejercicio lo voy a hacer sin nada, solamente en el suelo. Tengo mi talón que está apoyado en el suelo. Yo voy a hacer fuerza contra el suelo. Obviamente es una resistencia, el suelo es una resistencia que no voy a poder vencer, entonces no va a haber movimiento. Pero mi musculatura va a trabajar de tal forma que va a realizar una contracción muy intensa, muy fuerte, debido a que estoy tratando de vencer una resistencia que no puede ser vencida. ¿Qué produce? Fisiológicamente, después de una gran contracción, viene una gran relajación, no sé si la palabra está correcta, pero nuestra musculatura se relaja. Después de la musculatura, cuando hace un esfuerzo muy grande, enseguida viene una relajación muy grande. Si me equivoqué en la palabra, disculpen. Bueno, entonces voy a hacer el ejemplo primero aquí. Aquí yo estoy haciendo fuerza. 1, 2, contra el suelo. 3, 4, hacia los dos lados. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Después de eso, espero un segundo. Mi musculatura se va a relajar. Voy a hacer el ejemplo solamente de este lado. Mi musculatura se va a relajar. Entonces, aquí estoy llegando sin ningún problema. Siento un poco de tensión en los isquiotibiales, en la posterior de mi pierna, pero no mucho. Entonces, voy a volver un poco. ¿Se fijan? Aquí siento la tensión, aquí no. Aquí estoy muy relajado. Y voy a hacerlo nuevamente. Vamos a concentrarnos en esta pierna. Pues solamente para mostrarlo de las medidas. Entonces, voy a hacer fuerza contra el suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ok. La musculatura ahora se va a relajar y se fija. Aquí ahora es donde siento un poco de tensión, que la musculatura me frena y siento la musculatura un poco más tensa. Se fijan que antes era más o menos por aquí, ahora llego aquí sin ningún problema. Entonces es un efecto inmediato que se produce al relajarse la musculatura. ¿Para qué es excelente ese tipo de ejercicio? Para cuando estamos muy cerca de lograr el espagat, por ejemplo, estamos aquí, muy cerca de conseguir el espagat, y no podemos mejorar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer fuerza contra el piso, todo lo que pueda. Puede ser mi pie en esa posición o puede ser como estaba aquí. Voy a hacer fuerza en el piso, fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces, ahora la musculatura se va a relajar y se fijan que llegué. Bueno, yo ya hago espagat, entonces, pero pude llegar mucho más fácil que lo normal. Después de eso, debido a que la musculatura se contrae, se produce una mejor lubricación de la musculatura y articulaciones. Entonces también eso favorece el trabajo de flexibilidad. Bueno, ese es uno. Lo podemos hacer de diferentes formas. Lo podemos hacer con ayuda. Por ejemplo, una persona va a sujetar mi pie de esta manera aquí o un poco más alto y yo voy a hacer fuerza en sentido contrario. Obviamente no puedo vencer la fuerza de la persona aquí porque está bloqueada. Y después de eso, la persona va a traer el pie más cerca de mi cabeza. Entonces eso va a ayudar, va a ser el mismo, pero de una forma más específica, especialmente para nuestro pateo. Es hasta lo último que leí con respecto a ese método, es que no es recomendable hacerlo muchas veces durante la semana, porque produce un gran estrés en la musculatura. Entonces, una vez por semana es suficiente. Lo otro, muy común, aquí voy a dejar el video corriendo, voy a marcar el tiempo. Es muy común en equipos de Wushu, 5 minutos haciendo espagat en una superficie alta. Es un ejercicio muy común.
Yo lo, yo lo hice varias veces allá en China y pese a que, pese a que yo hago espagat y mi flexibilidad es, eh, podríamos decirla, normal en comparación con los otros atletas, pero los atletas me, me preguntaron si todos los atletas de donde yo entrenaba tenían flexibilidad tan mala como la mía. Yo le dije, no, hay peores. Bueno, es una anécdota. Entonces, desde aquí, después en la edición voy a adelantar el video porque voy a estar 5 minutos aquí. El tiempo está avanzando y simplemente ahora no voy a hablar más para que lo pueda adelantar y ustedes no vean siempre solamente la misma imagen. Entonces, voy a pararla solamente después de los 5 minutos para que ustedes vean cómo es el sistema. Es simplemente eso. Quedamos parados aquí, sin movimiento. Aquí estoy ya sintiendo un poco de dolor porque espera, porque eso, no tengo la superficie del suelo para sujetar aquí, para frenar, entonces la cadera tiende a ir un poco más hacia abajo, ahí ya produce dolor aquí en los isquiotibiales, entonces por eso coloco mi mano aquí. Bueno, ahora voy a dejar y voy a comentar solamente al final de los 5 minutos. De los 5 minutos voy a estar aquí. Voy a parar, no voy a parar, voy a comentar algo que pasaron 2 minutos y ya estoy sintiendo una como dormencia en esta parte. Eso es normal. Siempre me pasa cuando hago este ejercicio. Yo trato de hacerlo una vez por semana, como lo recomiendan los profesores, los que saben de esto. Entonces yo lo trato de hacer una vez por semana. Ahora voy a continuar en silencio para que pueda adelantar la velocidad del video. Aquí de nuevo pasaron 4 minutos. La dormencia continúa también. Cuando me muevo da una sensación de que me van a dar calambres. Nunca me dieron haciendo este ejercicio, pero es esa sensación que tengo. Y aquí tenemos, siento dolor en los isquiotibiales y en esta parte también. Entonces, un ejercicio completo para hacer espagat. Si alguien quiere mejorar su espagat, este es el ejercicio. Porque lo estamos haciendo muy específico, entonces trabajamos exactamente las regiones que necesitan ser elongadas. 30 segundos más. Ahora, 5 minutos pasaron. Ahora está, ahora duele. No es el dolor como cuando tratas de llevar tu pie a la cabeza. Es como que la pierna está dormida y no la puedes mover bien. Entonces salgo siempre despacio. Y aquí es la parte que más duele. Entonces esa es una de las formas. Duele, no hay cómo. Después que ahora vuelve la circulación un poco mejor y ya lo siento más fácil. Ahí sí, ahora puedo mover. ¿Cómo lo hacemos? Las dos piernas, el puente así, es otro ejercicio importante para la flexibilidad de hombros y espalda. También ellos se quedaban 4 minutos, 5 minutos en el puente. Este también lo hacían 4 o 5 minutos, ahora mostré 5. En el puente yo no lo podía hacer, era demasiado la fuerza que tenía que hacer con los brazos, entonces no podía quedar, me caía todas las veces. Y la otra, para el otro hensha, para el otro espagat, también 4 minutos, 5 minutos. Algunos atletas lo hacían los 5 minutos en espagat, yo lo hacía así, algún otro atleta también lo hacían de esa forma, como lo mostré un día. Se cortó el video anterior, tuve que cortarlo porque la memoria de mi celular terminó, pero ahí pude pasarla al computador, entonces voy a seguir grabando. Estaba aquí, que saqué el banco, que este ejercicio puede ser hecho así, o puede ser con un pie en el banco, o incluso algunos atletas lo hacían directo con el espagat aquí y con el pie en el banco, y estaban durante todo el tiempo.
Eh, en mi caso, cuando hago ese espagat me duelen mis rodillas. eh, Debido al entrenamiento, algunas lesiones o dolores que tengo, entonces eso me dificulta. Otro ejercicio muy bueno que quiero que lo hagan, hay unos cuadrados de pilates que son un poco, no esponjosos, pero son blandos. Pueden hacerlo con una pierna, puede ser de esa altura, un poco más alto, y el ejercicio que vimos al principio, pero con una o con las dos piernas en una altura. Con las dos piernas en una altura, por ejemplo, también queda muy bueno. También queda cómodo de hacerse. Entonces, al hacer el espagata así, al tenerlo en esta posición, nos permite elongar más fácil, ya que nos permite movernos un poco más libres. Podemos pasar el ángulo que cuando está en el suelo llega aquí, este llegaría aquí, pero incluso es fácil pasarse un poco más de lo que sería cuando está en el suelo. Entonces lo podemos hacer, podemos agregar ese, lo recomiendo, es muy muy bueno, es otro de los ejercicios muy muy buenos. Y ahora sí, el video va a quedar aquí. Los, los ejercicios, las dudas que tengan en relación a toda esta preparación física, ese otro ejercicio ahora me acordé, otro ejercicio que nuestros alumnos tienen que hacer, tocar aquí con el cuerpo extendido, podemos hacerlo con una pierna también porque se parece mucho a nuestras patadas. Entonces es algo que los alumnos deben practicar diariamente. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Me voy a alejar un poco más porque la cámara quedó un poco baja. Eh, Siempre que tengan dudas en relación al entrenamiento de flexibilidad, me escriben.